Hola a todos, soy José Antonio, vuestro profe de folk. Y bien, empezamos con este primer vídeo que servirá de introducción para que, bueno, tengáis algunas herramientas para enfocar mejor la unidad uno y la tarea uno también. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una serie de vídeos en los cuales os voy a orientar un poquito sobre de qué va la unidad y cómo se relaciona con la tarea. Voy a hacer una pequeña presentación sobre un mapa conceptual que he hecho yo, no es el mapa que viene incorporado a la unidad y que podéis encontrar en el foro 1, dentro del hilo de dudas relacionadas con la unidad, que imagino que ya habréis recibido. Bien, en primer lugar, la unidad 1 se llama los equipos de trabajo y la gestión del conflicto. La he dividido en dos mapas para que no se hicieran muy largos y muy pesados. En esta primera parte, la he dividido también en dos partes porque en la tarea se trata así. También en la unidad, pero sobre todo en la tarea. Quiero que empecéis a acostumbraros a relacionar los contenidos de la unidad con los contenidos de la tarea, porque el enfoque de trabajo es que preparéis los contenidos de la prueba presencial fundamentalmente a través del trabajo que hacéis en cada una de las tareas. ¿De acuerdo? Por eso siempre es muy recomendable que intentéis preparar el examen y los contenidos mientras hacéis las tareas y nunca bajo ningún concepto se os ocurra presentaros al examen de febrero sobre todo sin haber hecho las tareas porque es una mala inversión de tiempo. Porque si hacéis las tareas después del examen no estáis aprovechando ese tiempo para preparar. Bien, pues voy a comenzar la presentación. En esta primera parte de la unidad uno hablamos de los equipos de trabajo. eh, Vamos a hablar de para qué sirven esos equipos de trabajo, la empresa sobre todo, cómo se forman y qué hacer para que sean más eficaces. Asimismo, la unidad tiene un apartado interesante que habla de la comunicación. Bien, en el primer apartado, esto lo tenéis que trabajar en la tarea, tendréis que justificar la formación de un equipo de trabajo en un determinado contexto. Entonces, pues, tendréis que conocer bien las ventajas y los inconvenientes que tiene trabajar en equipo por en contra de trabajar de forma individual, el tipo de equipo de trabajo que se puede formar en una situación determinada y bueno, la posición de ese equipo de trabajo dentro de la propia organización. ¿De acuerdo? Bien, quiero que sepáis también cómo vamos a trabajar con los mapitas estos. He utilizado algún un código de colores. Lo que veáis en gris quiere decir bueno, que son conceptos interesantes, que es bueno que los leáis, que los entendáis, pero que no los voy a preguntar en los exámenes, no los voy a preguntar en las pruebas presenciales. Y además ni siquiera se trabajan directamente en la tarea, la mayoría de las ocasiones. ¿Mm? Siempre, la gran mayoría del contenido se va a trabajar en la unidad y en la tarea y lo represento pues con estos rectángulos, digamos, con los bordes redondeados. Si veis algún cuadradito recto, quiere decir que esta parte del temario se trabaja en la tarea, se dan las instrucciones necesarias, incluso se dan enlaces de internet si en alguna vez es necesario, pero que tampoco se trabaja en esa unidad. ¿De acuerdo? En esta unidad no se habla del organigrama, pero sí se trabaja un poquito en la tarea. Continúo. Bien, aparte de conocer cuándo es necesario el trabajo en equipo, cuándo es conveniente, también vamos a hablar de cómo se forma, ¿eh? Y de las etapas que tiene que pasar un equipo de trabajo. ¿De acuerdo? No las vamos a trabajar de forma muy directa. De hecho, cuando veáis un circulito, quiere decir que viene en el temario, que se puede preguntar en el examen, pero que no se trabaja directamente en la tarea. Todo esto no os preocupéis, que cuando llegue el examen os lo daré de forma más detallada. Pero esto os sirve, bueno, como una orientación inicial. Continúo. Punto 3, que es el que está más desarrollado. ¿Cómo hacer que estos equipos sean eficaces? Pues tenéis que conocer un poco, tenéis que seleccionar un equipo en esta tarea y tendréis que atender a la personalidad y las características de los miembros, son más polivalentes, más especializados, un grupo más homogéneo, más heterogéneo, su tamaño y su estructura, si el número va a ser par, impar, número mayor, menor, bien, eso lo tenéis que hacer en la tarea y lo tenéis que justificar. ¿Eh? También predeterminar los métodos para tomar
las decisiones en el equipo de trabajo. Como veis aquí, la cultura de la empresa no se trabaja en la tarea, el contenido es muy extenso y bueno, es interesante que nos centremos en lo más significativo. A continuación, hay todo un apartado sobre la comunicación eficaz que es interesante que lo leáis porque, bueno, puede servir para desarrollar la tarea en la que tenéis una parte escrita, tenéis que hacer un informe a vuestro jefe, y una parte visual y oral en la que tenéis que hacer una presentación PowerPoint. Es interesante que leáis los consejos que se dan en esta parte de la tarea. Bien, pasamos a la segunda parte de la unidad 1, que empieza en el apartado 6, que se trabaja en la fase 2 de la tarea, en la que hablamos del conflicto. Una vez que hemos formado un equipo de trabajo, lo hemos justificado, hemos seleccionado a los miembros en función de las necesidades que tenemos, pues bueno, pueden surgir conflictos, ¿verdad? Y tenemos que conocer un poquito las características del conflicto, por qué puede surgir un conflicto. Aquí he hecho algo un poquito raro, digamos, porque esto se trata en una parte anterior de la unidad, en el apartado 4, cuando llamamos por el apartado 6, pero en la tarea sí lo trato en la fase 2, cuando hablamos del conflicto. Bueno, cuando habléis del conflicto, pues me tenéis que comentar además qué papel están tomando los distintos miembros del equipo en el conflicto. Ahora hablo un poquito más de ello. Luego vamos a hablar además de cómo se trata ese conflicto. Hablar de las características, pues bueno, por qué se forma ese conflicto y las fases que va a tomar. Esto lo vais a trabajar en la tarea y lo vais a ver muy claro. Y a la hora de hablar de la participación de los miembros del equipo, es lo que he comentado antes. Aquí hablamos del equipo, pero lo vamos a trabajar dentro del contexto del conflicto, ¿no? Pues me tenéis que decir los roles positivos y negativos que detectáis en esa situación de conflicto, que os tenéis que inventar y que me tenéis que exponer, y el rol que toma el jefe del equipo, ¿eh? Las cualidades y las funciones del jefe del equipo y sobre todo el estilo de dirección que tiene. Y por último, hablamos del tratamiento del conflicto entre las propias partes, que lo resuelven entre ellas de forma más o menos acertada, el tratamiento del conflicto por el propio jefe o con intervención de un tercero imparcial. ¿De acuerdo? Esta tercera parte, intervención de un tercero imparcial, es prácticamente idéntica a la que veremos también en la unidad 3, ¿eh? En una siguiente tarea. O sea bueno, que la vais a ver dos veces y el contenido muy similar. Y bien, poco más. Espero que esto sirva para haceros una idea de cómo enfocar, ya digo, tanto la lectura y el estudio de la unidad como el desarrollo de la propia tarea, ¿eh? Y sobre todo que tengáis la idea de integrarlo, ¿eh? Todo lo que está coloreado se trabaja en los dos sitios, ¿eh? En la tarea y en el examen. O sea, lo que está coloreado y el rectángulo. La gran mayoría, el 90% del examen lo trabajáis directamente en la tarea. O sea que ya digo, siempre el enfoque de la preparación es a través de la tarea. Y nada más, para cualquier cosa, estoy a vuestra disposición y nos vemos en la plataforma.